las 9 de la mañana con 48 minutos en la hora del centro de la República Mexicana y me da muchísimo gusto saludar esta mañana al doctor Lorenzo Meyer Cosío. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Manuel, muy buenos días. Espero que sean buenos. Pues sí, una semana pues llena de cosas la semana pasada y esta parece que también pues va a ser intensa en términos informativos. ¿Por dónde empezamos, doctor Meyer? ¿Qué propone usted como tema de análisis de esta mañana? Porque ya le digo, estamos a tope de asuntos, ¿no? Claro que estamos al tope de asuntos. Desde luego que el más sobresaliente ha sido lo del embajador, que ya se ha discutido bastante, pero me parece que es interesante un hecho del pasado que hoy aparece en la prensa, por lo menos en la jornada, y que es el asunto de los vuelos de la muerte. Teníamos noticias de esta situación en los 1970s y 1980s, pero ahora tenemos información adicional y además la presencia de la justicia formal, porque alguien en un juzgado de Guanajuato, si mal no recuerdo. De Irapuato, sí, el juzgado noveno de distrito de Irapuato. De Irapuato, miren nada más de dónde vienen a salir estas cosas, que le pide ya a la Fiscalía General de la República que se meta de lleno en este asunto que ya conocíamos, primero por rumores, luego por ese documento que apareció hace meses del propio ejército, donde hay ya información clara del el avión en la base militar de Pie de la Cuesta, de cómo se efectuaban los vuelos, etcétera. Pero ahora tenemos, con estas investigaciones que se están haciendo muy tarde, pero más vale tarde que nunca, en relación a esas 2 décadas de los 1970 y 1980, tenemos la información de que hay ya unos libros de bitácora de esta forma de deshacerse de la oposición más radical, de la oposición armada, o que se presumía que estaban ligados a esa oposición, y que es el asesinato sistemático de opositores en esa base de Pie de la Cuesta. Ya sabemos cómo se hacía, era un sistema que en el fondo, aunque en la cantidad sí difiere, de otras partes del mundo en donde se eliminaba de manera muy burocrática a los que se consideraban indeseables. No voy a ahondar en esto, todo el mundo lo conoce, que el asesinato se burocratiza, se puede burocratizar. Y entonces lo tenemos en México, no lo habíamos examinado con tanto detalle. Creo que vale la pena adentrarse en esto, porque es parte del antiguo régimen y una parte central del antiguo régimen. Sin duda. En la época en que dominaba el partido de Estado, el presidencialismo sin límites, nadie le podía llamar a cuentas. Tenemos por lo menos 2 formas, digamos, 2 modelos ideales en que trataba a la oposición el sistema priista. Una era la cooptación. Surgía por ahí un personaje, podía ser una sola persona o un grupo, que se mostraba reacio a aceptar así de entrada las reglas del juego y se le podía ofrecer un lugar secundario, desde luego. Y estaba la otra vía.
la vía de la eliminación física. En ese sentido, el sistema autoritario mexicano era lo que la teoría esperaba de él. No era una dictadura, un sistema totalitario al estilo soviético del nacionalsocialismo alemán, para mencionar los dos modelos más connotados, ni era, desde luego, un pluralismo propio de la democracia liberal. Era una mezcla. Sí había pluralismo, desde luego, pero limitado. Los límites los ponía el presidente y su aparato. Y cuando consideraban que estos límites se habían transgredido, entonces la solución era la eliminación. Esto es una práctica, digamos, con muchas raíces en México, pero que se hace ya así burocrática y sistemática en la época de Echeverría. La de Díaz Ordaz su crisis fue el 68. Ahí es la represión abierta, brutal, indiscriminada, en Tlatelolco sobre todo, pero no nada más ahí. La otra de los 70s y los 80s es ir localizando a los disidentes que después del 68 y como consecuencia del 68 decidieron que no quedaba otro remedio que la lucha armada para ver si de esa manera se desarrollaba una fuerza política capaz de echar por tierra al régimen no democrático del sistema priista. Entonces aquí fue la lucha contra la guerrilla, en la que participaron el ejército y la Federal de Seguridad, las policías locales, y en el encuentro, bueno, se podía eliminar al opositor, pero si se le tomaba prisionero, entonces había dos posibilidades: la de mantenerlo desaparecido, a lo mejor un tiempo a veces corto, a veces largo. Ya hay hay varios estudios al respecto, o de plano eliminarlo. Y una de las formas de eliminación muy burocrática fue de estos alrededor de 1,500 mexicanos que fueron asesinados en Pie de la Cuesta. Ya había el lugar adecuado, ya la policía militar era realmente la encargada de esto. Hasta la pistola con la que se les daba un tiro en la nuca es la misma para los 1,500. Los sentaban en la misma silla frente al mar, y luego el procedimiento, ya nos lo dijeron, era rápidamente ponerles un plástico en la cabeza para que la sangre no anduviera allí ensuciando el lugar, luego meterlos a un saco de yute con piedras, coserlo, ponerlo en el avión y tirar 3, 4, 5 cadáveres a una distancia prudente de las costas de Guerrero y Oaxaca. Bueno, ahora, ¿qué es lo que procede? Hay que este tribunal, esta juez de circuito ha echado a andar otro mecanismo burocrático, pero probablemente pueda ser un mecanismo virtuoso, que es investigar cómo se violó la ley de manera sistemática por años y sacar a luz todo esto. Es una violación de los derechos humanos flagrante, ya prescribió,
aunque haya prescrito en algunos casos o en todos, no lo sé, no soy abogado, vale la pena sacarlo a flote. En el caso alemán, por ejemplo, hace unos cuantos años salió un estudio bastante interesante titulado Willing Executioners, verdugos voluntarios, que eran esa parte del ejército alemán encargada de eso, de darle un tiro, no necesariamente en la nuca, pero a los prisioneros en el frente ruso, en el frente soviético. Básicamente se buscaba a los judíos, pero también a los comisarios del Partido Comunista en el ejército soviético, etc. Y el asesinato sistemático, pero eran tantos que finalmente se llegó a la conclusión de que causaban un daño psicológico en los asesinos y que lo mejor era el gas en los campos de concentración. Bueno, esto es la parte ya enorme, brutal, masiva, pero a un nivel chiquito, pequeñito, se hizo aquí en México. La sociedad mexicana, como otras sociedades en donde ha ocurrido esto, el grueso no se enteró o no quiso enterarse. Pero a la larga, como en el caso de Alemania, el que salga esto a flote es bien positivo en el largo plazo, no para las víctimas, desde luego, pero sí para advertir que ciertas prácticas políticas contra la oposición, llevadas a su extremo, pueden repetirse. No hay nada que nos diga que estamos ya inmunes contra eso. Entonces, el sacarlo a flote es una buena manera, al menos un intento de vacuna a la sociedad sobre qué tan lejos puede llegar un sistema político que está dispuesto a mantener el poder como en nuestro caso, como lo consiguió. Los que crearon el PRI y su maquinaria lo lograron por la fuerza, como fuerza revolucionaria, pero luego se fueron convirtiendo, por ejemplo, en los que ejecutaron a los vasconcelistas cuando estos sacaron la cabeza para oponerse al régimen, y de ahí en adelante la práctica criminal de eliminar a ciertos opositores que no se dejaban o que el gobierno no se interesó en cooptarlos, bueno, pues entonces se fue haciendo costumbre, y la guerra sucia de los 1970s y 80s, que va desde Echeverría hasta López Portillo, es una que tiene una lógica a una escala muy pequeña comparado, por ejemplo, comparado con Chile, comparado con Pinochet. Pero en el corazón de esa política de eliminación de la oposición, pues está tiene el mismo contenido que las otras prácticas en Chile, en la Argentina, en Uruguay. Así que la propuesta de que esto salga, pero completamente a la luz del día,
es necesaria, y entre las cosas que todavía tienen que investigarse en esto, pues está, entre otros, lo de Ayotzinapa. Son distintos, sí, son distintos los entornos. En uno eran guerrilleros, que eran básicamente gentes del medio rural. En el otro son estudiantes que eran básicamente del medio rural, de la misma zona, de la zona de Guerrero. No eran guerrilleros, y aquí ya no era la situación política, sino criminal del narcotráfico. Pero intervinieron de manera directa o indirecta, es lo que tenemos que saber, elementos del Estado, de las policías locales, del ejército, y bueno, pues todavía hay cuentas pendientes en el sentido de aclarar lo que se hizo en el pasado, para estar conscientes de hasta dónde se puede llegar en la eliminación del indeseable, del adversario, y que no se vuelva a repetir. Por lo tanto, de una manera no lleno de gusto y de alegría, celebro que se esté por fin rasgando el velo que cubrió este tipo de política que por un tiempo largo estuvo practicando el régimen, que parece que ya es historia, pero que nunca debemos de dejar de conocer, para que no nos vuelva a ocurrir este tipo de episodio histórico, que francamente es la mar de lamentable y vergonzoso para nuestro país, para sus instituciones y para su sociedad misma, que en buena medida en esos tiempos se hizo la que no sabía nada, la que no conocía nada, incluyendo el 68, que debieron de haberlo conocido muchos, pero que era un incidente. No es un incidente, es parte integral de una forma de ver la política y de hacer política que no debemos tolerar, y es mi comentario en esta ocasión. Pues doctor Lorenzo Meyer, le agradezco mucho que hayamos tocado el tema justamente de este fallo de la jueza Carla Macías Lovera, en donde pues se determina un juzgado federal, además la primera vez que un juzgado federal reconoce que hubo terrorismo de Estado como una política sistemática, planeada, dirigida desde los niveles más altos del mando militar, con conocimiento incluso del entonces presidente Luis Echeverría Álvarez. En fin, una sentencia que se da en el marco del caso, un amparo que se da en el marco del caso de Rosendo Radilla, que desapareció en agosto de 1974, y que pues sí, es importante y que se suma pues a todo lo que ha salido en fechas recientes en torno a los vuelos de la muerte, esta lista que pues se dio a conocer hace unas semanas de 183 personas detenidas entre 1972 y 1974, con nombres, con apellido, con datos muy concretos, y que presuntamente formaron parte de estos llamados vuelos de la muerte. Pues doctor Meyer, le agradezco mucho como siempre, Manuel, su presencia, le mando un abrazo. Sí. Un comentario final. Sí, en este caso el ejército es el instrumento, pero también la parte civil, porque en esta investigación se dice que estas bitácoras con el nombre, apellido, sitio en que fue capturado, etcétera, las tiene Gobernación.
O sea, la Secretaría Civil estaban entrelazadas. El mando militar es el ejecutor, pero la estructura política que se centra en gobernación lo sabía y lo aprobaba. Así que comparten la responsabilidad todos los dos pilares del sistema, el de la fuerza, el de la Fuerza Armada, los militares, y el del control político, los civiles. Pues sí, indudablemente un vínculo indisoluble de la represión política en nuestro país. Doctor Meyer, muchísimas gracias. Buen día, Manuel. Igual.